nombre. Hemos estado conversando en varias entregas acerca de la autoridad del nombre de Jesús y la relación que hay entre la sangre y el nombre de Jesús para ser bien utilizado en este tiempo contra todo lo que se levanta contra la iglesia, contra tu vida y contra tu familia, que pueda aprender a utilizar, saber utilizar. Y hemos estado hablando también introduje levemente acerca de la importancia de la autoridad personal en esa relación que existe entre la autoridad personal y la autoridad del nombre. Aleluya, porque hay una relación interesante entre la autoridad personal, entre la autoridad del nombre de Jesús y la autoridad personal. Porque el nombre de Jesús tiene autoridad independientemente que yo esté en autoridad o no. Toda potestad me es dada, dice el Señor. Amén. Toda potestad le había sido entregada a Él y Él impartió sobre la iglesia autoridad, porque Él tiene todo poder. Ahora, esa autoridad que está sobre la iglesia debe ser acompañada con la autoridad personal. Cada individuo de manera personal debe tener una relación con Dios para poder utilizar la autoridad del nombre. Bendigo el nombre del Señor. Por mí mismo nada puedo hacer. Está establecido en la Escritura. Jesús dice, sin mí nada podemos hacer. Sin Jesús nada se puede hacer. Fracaso. Ahora, la autoridad de su nombre ha sido dada a todo ser, los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están en los abismos. Y donde quiera que existe alguien que ha sido creado, el nombre de Jesús está por encima. Nombre que es sobre todo nombre. En este tiempo, en el futuro, en el pasado, todo. Ahora, en el antiguo pacto, el nombre que tenía autoridad es el nombre de Jehová, que se podía hacer hasta juramentos y que se declaraba la palabra. Y si usted observa, cuando el arcángel Miguel luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice la Escritura que la palabra que le declaró fue: Jehová te reprenda, porque en el antiguo pacto, el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová se hacía todas las cosas. En el nuevo pacto se dio una nueva revelación, la revelación del Hijo de Dios, que es de una sustancia con Él y de una voluntad con Él, y que había sido encarnado para vencer al infierno y para ofrecer una nueva alternativa de salvación. Y su nombre funciona para todo. Lo único que nosotros los creyentes debemos saberlo utilizar solo para lo bueno. Pero el nombre de Jesús es el antídoto para toda situación. Aleluya, porque toda potestad le ha sido entregada a Él. Y su nombre tiene autoridad independientemente de que yo lo use o no. O mi condición no le quita autoridad al nombre de Jesús bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, para yo poder utilizar el nombre de Jesús, yo necesito tener autoridad personal. Con relación a la autoridad personal, es un tema muy amplio. Ahora, en el Evangelio según San Juan, hay una palabra que produjo un eco en la conciencia de unas personas. Está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, a partir del versículo 3. Aquí quiero compartir acerca de la autoridad personal, cómo la autoridad personal funciona junto con la autoridad del nombre. La autoridad del nombre de Jesús siempre por encima. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fue una palabra dirigida directamente a la conciencia, facultad del corazón que le dice a los individuos lo que es correcto. Toda persona sabe, está consciente si tiene autoridad personal o no tiene autoridad personal. Cuando le llevan a esta mujer a Jesús, la llevaron para tentar a Jesús, porque si Jesús mandaba apedrearla, entonces lo acusaban por cuanto él tenía un mensaje de amor. Ahora, si él decía que no, estaba violando la ley.
Cualquier respuesta era complicada para él. Y él apeló a la autoridad personal y a la conciencia. Y entonces le dijo, si hay alguno entre ustedes que esté sin pecado, que comience a matar a la mujer, porque era muerte lapidada, todos daban pedrada hasta que moría, y daban pedrada hasta que la sepultaban con piedras. Y todo el que pasaba hacía lo mismo. Y Jesús le dice, ahora ustedes tienen la oportunidad de hacer lo que es correcto de acuerdo a la ley, porque la ley manda que la apedreen. Ahora, el que de ustedes tenga autoridad personal comience a matar a la mujer. ¿Qué ocurrió? Que ellos comenzaron a hacer un análisis de sus vidas y se dieron cuenta que estaban acusando a la mujer por una situación, pero ellos tenían otra situación. Aleluya. Ellos no tenían autoridad personal para aplicar la ley. Bendigo el nombre de Dios. Es como en una nación cualquiera, y este país también, que hay personas que están llamados a aplicar la ley y son los primeros que la violan. O están llamados a legislar y violan las leyes que ellos mismos han participado en la elaboración. Entonces, Jesús apeló, y esto es interesante porque la autoridad del nombre de Jesús siempre será efectiva. Pero tú necesitas, yo necesito ligar, saber la relación que existe entre la autoridad del nombre de Jesús y mi autoridad personal. ¿Cuándo tenemos autoridad personal? Cuando estamos en condiciones de hacer cualquier cosa y la gente nos respete. ¿Qué ocurre? Que en el infierno saben quién tiene autoridad personal y en el cielo saben quién tiene autoridad personal. El infierno sabe muy bien, conocen las leyes que existen en el mundo espiritual y saben quién está de acuerdo a las normas que han sido establecidas en el cielo y quién no está de acuerdo a esas normas. Entonces nosotros necesitamos, para poder ejercer autoridad en el nombre de Jesús, recobrar la autoridad personal. Y podemos recobrarla, número uno, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando estamos conscientes de cuál es nuestra debilidad y la rendimos y la traemos delante del Señor, cuando nuestros pecados han sido perdonados. Aunque el enemigo venga a acusarnos acerca del pasado, nosotros estamos seguros que hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo. Ellos no pudieron arrojar una piedra, y había una razón, porque ellos no estaban en condiciones para hacerlo. Y como Jesús dirigió la palabra a su conciencia, entonces ellos, el mayor sale primero, avergonzado, porque Jesús había apelado a su autoridad personal. Luego se retiraron. ¿Merecía condena a la mujer? De acuerdo a la ley, eso no se discute. Esa era la condena. Pero quienes estaban aplicando la ley no estaban en condiciones. Nosotros necesitamos recobrar la autoridad personal. ¿Qué dice los Hechos capítulo 19? Hechos capítulo 19, el versículo 13. Y ahí nos hablan acerca de la autoridad personal. ¿Qué tan importante es para utilizar el nombre de Jesús tener autoridad personal? 19:13. Voy a comenzar en el 11 para que tengan una idea general. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano
de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre lo que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Sheba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hay que reconocer que el nombre de Jesús tiene una autoridad sola, y que muchas veces nuestra condición no es buena en términos espiritual, no tenemos autoridad personal y nos funciona. Eso tenemos que reconocerlo, y el mismo Jesús lo reconoció y dijo que algunos van a apelar a los milagros que hicieron en su nombre y a la gente que liberaron en su nombre, y Jesús le va a decir: yo no lo conozco. Y Jesús mismo está diciendo que lo más importante no es hacer cosas ni es servir en el reino. Eso no es lo más importante. Es importante, pero hay algo más importante, sino tener el pasaporte del reino, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, que en el cielo se conozca quiénes somos, está establecido. Ahora, la autoridad personal la necesitamos al junto de la autoridad del nombre. Si estamos viviendo de una manera correcta, nosotros podemos hacer cosas en el nombre de Jesús. Estos jóvenes vieron milagros, que ocurrían grandes cosas, milagros y liberaciones, como usaba el Señor al apóstol Pablo. Ellos pensaron que era fácil para ellos hacer algunas cosas similares a las que el apóstol Pablo estaba haciendo. ¿Tenía Pablo autoridad personal? Eso es verdad, la Escritura lo establece. Vivía de acuerdo a la palabra, y aun cuando tenía su debilidad, estaba sometido a Dios, porque hay que someter nuestras debilidades a Dios y ponerla bajo control del Espíritu Santo. Y aun cuando él era tan débil como somos nosotros hoy, él había sometido su debilidad a Dios y estaba operando con la cobertura del Señor y con la autoridad personal, porque él vivía de acuerdo a la palabra. Dice la Escritura que en el nombre de Jesús él ordenaba que las cosas ocurran, y ocurrían, a tal punto que cuando los enfermos estaban terminales, que no podían moverlo a distancia, llevaban alguna prenda de esa persona, creyendo, la llevaban, y Pablo declaraba la palabra en el nombre de Jesús, y solo con la prenda la gente recibía el milagro. Porque cuando hay autoridad no se necesita presencia de nosotros en el lugar, sino la presencia de aquel que está en todo lugar, con todo su ser al mismo tiempo, y que puede hacer las cosas, como diría el centurión: di la palabra y mi criado sanará, porque Jesús está con todo su ser en todo lugar al mismo tiempo, porque es Dios. Y se declara la palabra aquí utilizando la autoridad de su nombre, y corre a grandes velocidades y distancia y efectúa lo que se pidió conforme a la autoridad. Ahora, esos muchachos vieron eso, y en vez de utilizar el arrepentimiento como vía correcta para recobrar la autoridad personal por medio de recibir a Jesús y vivir para Él, intentaron imitar lo que estaban haciendo los apóstoles. Y se parece a la Torre de Babel. Vamos a prepararnos, porque si la mano de Dios interviniera de nuevo en el mundo,
tenemos una manera de salvarnos, porque no hay diluvio que pueda llegar hasta esta torre que vamos a edificar. Y entonces vino la confusión de lengua, y por eso la gente en el mundo no habla un solo idioma hoy. Aleluya. Porque el ser humano intenta conseguir lo que quiere por otra vía que no es la del Señor. Y ni hablar del mago que le dijo: yo quiero lo que tú tienes y te lo puedo comprar. Tengo suficiente dinero para comprar el poder que tú tienes y la dignidad de los hijos de Dios no está en venta. Y es verdad lo que dice un oficial norteamericano, de que todo ser humano tiene su precio, eso es verdad. Pero nosotros hemos sido comprados por el precio de la sangre de Jesús. Y no cedemos por ningún otro precio que no sea por el gran precio por la que hemos sido comprados. Así que en la tierra no debería haber ningún precio para nosotros, porque nunca nadie va a superar lo que pagó Jesús. Estos jóvenes no hicieron lo correcto, buscando al Señor para ser investido de esa autoridad que el Señor había delegado sobre la iglesia. Delegó la autoridad en la iglesia. Y ellos podían hacer eso, pero necesitaban venir al Señor, tener una vida que agrade a Dios, que sus pecados sean perdonados, reconciliarse con Dios, ser restaurado a su estado original, como establece la Escritura, y entonces poder ejercer. Ellos lo hicieron por imitación. Y a alguien le pudiera funcionar por imitación, pero no siempre funciona. Hay cosas que en un momento determinado las hemos hecho y nos ha funcionado, pero no tenemos garantía de que nos va a funcionar de nuevo. Le pasó a Sansón. Él dijo: voy a hacerlo como antes lo había hecho. Y en el intento fracasó, porque había algo que se había perdido, su autoridad personal. El Espíritu de Dios seguía firme y con poder, pero él necesitaba tener autoridad personal. Tenía que estar en condiciones para que el Espíritu de Dios pueda operar, y ya él había perdido esa condición. Y cuando dijo: yo lo voy a hacer como siempre, Sansón, los filisteos contra ti, no le funcionó. Bendigo el nombre de Dios. Antes le había funcionado. Sansón tenía autoridad personal para que el Espíritu de Dios pudiera operar por medio de él en su condición de ser humano, mediante el pacto del Nazareo. Necesitaba tener autoridad personal para poder operar mediante ese pacto. Y él fracasó. Aleluya. Aleluya. Y en el momento en que él recupera, y hablo de Sansón, su autoridad personal, todo fue diferente. Lo único que él ya estaba avergonzado por su situación, y en vez de pedirle vida a Dios, le pidió muerte. Él le dijo al Señor, hace su reconciliación con el Señor, y le dice al joven que lo estaba, el lazarillo, aquel que lo guiaba, que él servía de burla en ese auditorio, y él le dice que lo lleve a la columna principal donde se apoyaba todo el edificio y donde estaban los príncipes. Y allí él, consciente de que él había recobrado su autoridad personal por medio del arrepentimiento, tomó la columna donde se apoyaba todo el edificio y lo derribó. Y mató allí a los príncipes de los filisteos y avergonzó a los dioses de los filisteos que antes lo habían avergonzado a él. Necesitamos utilizar la vía correcta para recibir lo que queremos. Hay mucha gente que cree que le va a ser fácil
De hecho, también el enemigo da poderes a la gente para hacer cosas, pero es para vergüenza de la gente. Bendigo el nombre del Señor. El Señor quiere que nosotros recobremos nuestra autoridad personal por medio del arrepentimiento, de la búsqueda de la vida de principio y de atesorar la palabra. Dice la Escritura que estos jóvenes intentaron imitar lo que estaba pasando entre los apóstoles y no les salió. Aleluya. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Sheba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Aleluya. 2 cosas conoce el infierno. Número 1, conoce las leyes de Dios. Número 2, conoce lo que es correcto. En su condición de pecadores, los ángeles cayeron de la gracia de Dios y ellos no pueden tener una reconciliación con Dios porque Jesús no murió por ellos, sino por los seres humanos, por los descendientes de Adán que cayeron. Pero ellos están conscientes de lo que es correcto y su trabajo es pervertir en nosotros por medio de la concupiscencia, pervertirnos, y de manera general por medio de sus operaciones, para que nosotros perdamos la autoridad personal, porque de esa manera pueden hacer con nosotros lo que ellos quieren y no tienen que pedirle permiso a Dios para acabar con nosotros. Entonces, ese espíritu que estaba en esa persona apeló a que ellos no estaban en condiciones para echarlo fuera, porque ellos no tenían autoridad sobre ese espíritu. Ellos no tenían autoridad sobre los espíritus malos, porque sus vidas no eran de acuerdo a los principios del reino. Utilizaron el nombre correcto. Lo usaron por imitación, pero utilizaron el nombre correcto. El nombre de Jesús. ¿Pero cuál Jesús? ¿El que se predica en el camino? ¿O el Jesús que tú conoces? Aleluya. ¿Cuál Jesús? ¿El que habita en tu casa? ¿El que habita en tu corazón? ¿O el Jesús que alguien predicó una vez? ¿Cuál es ese Jesús? ¿Estás en condiciones, en términos espirituales, para operar en el reino de Dios? Es sumamente importante. Tenemos que utilizar la autoridad del nombre. Y va a funcionar porque tiene autoridad en sí mismo. Pero ¿quién está operando esa autoridad? ¿Quién está operando? Los espíritus nos conocen muy bien y saben quiénes tienen autoridad sobre ellos. Nosotros conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, ya lo hemos visto. Pero ¿quiénes son ustedes que vienen a ejercer autoridad? Aleluya. Aleluya. Necesitamos en este tiempo operar bajo la autoridad del nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Pero también necesitamos estar en condiciones para operar la autoridad de ese nombre. Tenemos que estar en autoridad personal.
Por eso necesitamos enfocarnos en Jesús, en la autoridad de su nombre y en nuestras vidas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Qué cosa hay en nosotros que tenemos que reparar? Una de las cosas que genera burocracia en la iglesia de Cristo, es justamente eso, que hay necesidades entre la gente que no pueden ser satisfechas por nosotros, porque nuestra condición espiritual no es buena, porque lo que estamos dando no es suficiente como lo que espera el Señor de nosotros. Necesitamos acelerarnos en este sentido y que nuestro ser también sea revolucionado por el Espíritu de Dios, para que nuestra operación sea correcta y para que podamos cubrir a la gente y evitar situaciones de la gente que muchas veces no podemos evitar por nuestra condición. Necesitamos recobrar la autoridad personal, porque ya el nombre de Jesús tiene su autoridad. Definitivamente. Ir al Señor y pedir perdón por nuestros pecados y pedirle al Señor que por su misericordia nos guíe a hacer lo que es correcto. Si no pedimos perdón por nuestros pecados, no vamos a ser restaurados. La autoridad personal no se va a restaurar, porque no depende de la decisión que yo tome en función de mí y de lo que yo decida hacer, sino en mi restauración. Vamos a ser restaurados y luego vamos a pedir al Señor que nos guíe por su misericordia y nos permita perseverar. Pero hay cosas que por nuestra condición de vida no hemos podido dar a la gente cuando tenemos que darla y llegar como tenemos que llegar, porque hay áreas de nosotros que no tienen autoridad. Desactivan la autoridad en nosotros para que pueda ocurrir lo que tiene que ocurrir entre la gente que nos toca estar y trabajar con ellos. Este es un desafío en este tiempo, a que nos bajemos al Señor, porque la autoridad de su nombre seguirá fluyendo y Dios va a hacer lo que Él ha determinado hacer en su nombre, pero necesita seres humanos mortales, llenos de debilidades, que en el infierno los respeten, porque hacen lo que es correcto y que no negocian sus principios, aunque mueran en el camino, porque mueren con dignidad. Estos jóvenes, por imitación, intentaron utilizar la autoridad del nombre de Jesús, pero ellos no estaban en condición de utilizarla. El efecto de las cosas que nosotros hacemos no es el mismo cuando tenemos autoridad personal. Cuando estamos en una condición de reconciliación con Dios, cuando estamos bajo su guianza y sus principios, no funcionan igual las cosas, son diferentes. Los espíritus de maldad conocen en qué momento nosotros tenemos autoridad personal y en qué momento no tenemos autoridad personal. Y ellos, como saben eso, quieren desautorizarnos. Y entonces utilizan todo un engranaje alrededor de nosotros para que cedamos en cosas pequeñas que muchas veces ni necesarias son. Otras veces sí. Pero quieren que cedamos en esas cosas para poder ellos tener autoridad sobre nosotros. Y no daremos nuestro brazo a torcer bajo ninguna circunstancia, porque el Señor nos ha llamado para ejercer autoridad en su nombre, y no podremos ejercer autoridad en su nombre si nosotros no tenemos autoridad personal.
Necesitamos recobrar la autoridad personal. Algo tiene que pasar en este tiempo. Dios lo va a hacer. Aleluya. Aleluya. El apóstol Pablo, refiriéndose en Efesios a Jesús y en su autoridad, en la autoridad del nombre, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Dios se había propuesto en sí mismo, en reunir todas las cosas en Cristo. Ahí está el asunto, en Cristo. Y por medio de Cristo, el Padre nos ha revelado, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, de acuerdo al diseño que en la eternidad Él había hecho, para que todo sea en Cristo. De manera que la iglesia no tiene otra razón de ser, ni tiene otra razón de adoración, ni tiene otra razón de servicio, sino en aquel que reúne toda autoridad, todo conocimiento y que contiene el misterio de Dios, en quien se reúne todas las cosas. El Señor decidió reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, conforme al diseño de Dios para la tierra. Aunque Dios no opera mediante el tiempo, Dios opera en la eternidad, y en la eternidad no existe el tiempo. Y aunque el símbolo del tiempo es un reloj y está hecho con el símbolo de la eternidad, pero hay una diferencia. Y es que el símbolo de la eternidad, que es el mismo círculo, no tiene ninguna expresión. Y el reloj, que simboliza el tiempo en el mundo físico, sí tiene las medidas. Y Dios ha utilizado el tiempo para trabajar con el ser humano, porque Él diseñó el mundo físico que se rija por el tiempo, aunque Él no se rige por el tiempo, sino que Él en la eternidad marcó un punto, y ese punto se tradujo en el mundo físico, como lo presenta Pablo aquí, hablando de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aleluya. Del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. Todas las cosas las reunió, las que están arriba y las que están debajo, para que Cristo sea el Señor y sea el que administre, el que gobierne y el que ejerza autoridad. Porque su nombre es sobre todo nombre. Y en Él también tenemos herencia. La herencia que nosotros tenemos de Dios es en Cristo que se recibe. Por eso es que Cristo es el todo de la iglesia. Y por eso el que lo rechaza a Él ha fracasado. El que choca con Él se desbarata, y al que Él le cae encima lo desmenuza, porque Él es el todo del mundo físico y del mundo espiritual y de la iglesia como Señor. Tenemos herencia en Cristo. Si algo vamos a heredar en el reino de Dios, es por medio de Cristo. Sin Él no hay manera de heredar nada del reino de Dios. Y habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, conforme al designio de la voluntad de Dios, Él ya predestinó que para que alguien reciba herencia en el reino de Dios, sea por medio de Cristo. Ya Dios desde antes de la fundación del mundo lo eligió para que sea nuestro Salvador, que sea el mediador entre Dios y los hombres, que se haga hombre como nosotros, pero que sea Dios en naturaleza. Para poder reconciliar al hombre con Dios necesitaba estar en un cuerpo de hombre y ser Dios a la vez. Y Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo
predestinó que Él sea el que nos dé la oportunidad de reconciliarnos con Dios y que podamos tener herencia en el reino de Dios por medio de Él, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En la voluntad de Dios estuvo que Cristo sea el Señor y que nosotros nos sujetemos a Él y que dependamos de Él y que utilicemos su nombre para toda operación en el mundo físico y en el mundo espiritual. Él lo diseñó así. Por eso creemos en la autoridad del nombre de Jesús, que es sobre todo ser que se nombra en todo lugar. Él está por encima. Y Él es el que decide, porque toda autoridad, toda potestad le fue dada. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Solamente aquellos que esperan en Cristo pueden ser para alabanza de Dios. Porque el que no espera en Cristo no podrá ser para alabanza de Dios. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, conforme al diseño de Dios, para nosotros poder convertirnos en personas que alaban la gloria de Dios. Lo que somos hoy, teníamos que recibir a Cristo, y en Él esperaban todos los pueblos. ¿Sabe cómo se llama Jesús? El deseado de las naciones. Es la persona que el Señor le dijo a Abraham que será de bendición para todas las naciones. Por eso es el deseado de las naciones, Jesús. La palabra se le había dicho a Abraham, que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y de ahí viene Jesús, se hace hombre de la simiente de Abraham para bendecir a un pueblo pequeño, a una isla pequeña que se pierde en el horizonte. Que alguien alguna vez le dijeron que había un presidente en esa media isla que lo había desafiado, y él preguntó: ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Existe ese país en algún lugar? Y él tomó un lápiz y le dijo: ahí, ya está borrado, ya no existe. Tratando de decir, es incapaz de desafiar, refiriéndose a un presidente de la República Dominicana que estaba desafiando al Führer o Hitler para la Segunda Guerra Mundial. Con un lápiz lo borró. Ese país pequeño, esa nación pequeña, media isla, hasta aquí nos alcanzó el Señor. Aleluya. Por su misericordia. Y hasta nosotros llegó la bendición. Que el Señor le dice a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Hasta nosotros llegó el deseado de las naciones. Si alguien rechazare a Jesús, Él sigue siendo Señor. Y sigue siendo el deseado de las naciones. Porque para salvación es Jesús. Y así Dios lo había predestinado. Que en Él, que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Que por medio de Él nos acerquemos a Dios. Que por medio de Él recibamos herencia. Que sirva para reconciliarnos. Y que solamente aquellos que esperaban en Él, que han esperado en Él, pueden convertirse en alabanza de la gloria de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo gira alrededor de Jesús en la iglesia. Y si alguien le diera un giro diferente, fracasó. Es Jesús. En Él. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
la revelación escrita, habiendo escuchado esa palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Hay que escuchar la palabra, la fe viene por el oír. Alguien tiene que dar la palabra. El intelecto de alguien tiene que ser abierto para recibir la palabra. Habiendo creído, habiendo aceptado la palabra, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Porque para recibir el Espíritu Santo, primero hay que recibir a Jesús. Hay que confesar a Cristo. Por eso nadie podrá ser arrebatado de esta tierra, conforme a la serie que estamos trabajando en la mañana. Nadie podrá entrar al reino de Dios como establece la Escritura, sino por medio de Jesús. Él lo establece, que Él es el único camino, la única vía, que Él es la verdad absoluta. Bendigo el nombre de Jesús. Nadie puede entrar al reino de Dios sino por Él. Y para recibir el Espíritu Santo necesitamos rendir nuestras vidas a Jesús. Mientras estemos menospreciando a Jesús, el Espíritu de Dios no puede operar en nosotros. Aleluya. Porque el primer paso es aceptar a Jesús, que dice que nosotros somos propiedad de Dios. Y luego el Espíritu Santo comienza a organizarnos para nosotros poder ver más allá a donde ven nuestros ojos humanos. Habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído en Jesús, el Espíritu Santo te separó como propiedad de Dios, como hijo de Dios. Como instrumento de Dios nos ha separado el Espíritu Santo, pero porque creímos en Jesús. Y habla de las arras de nuestra herencia hasta la redención del cuerpo. Porque ya nuestro ser espiritual ha sido redimido por la sangre de Cristo. Hasta la redención de este cuerpo, cuando suene la trompeta, que recibamos una transformación y que se elimine esa naturaleza concupiscente que hay en nosotros. La Escritura dice, porque seremos que transformados. Hay un área de nosotros que se va en la transformación, y esa área concupiscente, esa naturaleza humana, carnal, caída, tiene que ser transformada, y ahí va a ser transformada. Aleluya. Para eso el Espíritu está con nosotros como un anillo de compromiso que el novio le da a la novia con una inicial de su nombre. Esas son las arras. Anillo de compromiso con la inicial del nombre del novio, como una señal de que le pertenece. Y cualquier enamorado tiene que tener cuidado, porque ese pertenece a la novia del rey y nadie quiere caer en gancho. Aleluya. Y nosotros no coqueteamos con enamorados de menor categoría que Jesús. Aleluya. Porque quien nos ha cortejado es el gran Rey de reyes y Señor de señores. Y no aceptamos que nos corteje enamorado de menor categoría. Aleluya. Nos hemos preservado para Él y nos ha dado un anillo con una señal, con una inicial de su nombre. Y sería oportuno que hoy lo revisemos, a ver si lo hemos dejado en algún lugar o si tiene la inicial del nombre de Jesús. Porque solo con la inicial del nombre es suficiente para tenerlo en el anillo. Aleluya. Porque su nombre tiene autoridad. Y tú llevas contigo la inicial del nombre de Jesús en un anillo, que se refleja por medio del Espíritu Santo.
Todo el que está comprometido para bodas tiene su anillo de compromiso. ¿Qué tal tu anillo? ¿Cómo anda? Si se te quedó en algún sitio, procura tenerlo. Necesitamos tener el Espíritu Santo con nosotros. Mire, y todo el que sabe leer donde dice peligro. Y si los espíritus del infierno saben leer, saben que tú eres un peligro para él. Pero cuando tienes autoridad personal, eres un peligro para él. Que es la arra de nuestra herencia. La arra de nuestra herencia. De que vamos a recibir una herencia en Cristo. Y cuando se esté pasando lista, se necesita que tengamos la inicial de su nombre en el anillo. Ese está comprometido con Él. Ese está comprometido con Él. Ese está comprometido con Él. Todos los que están comprometidos con Jesús pertenecen a la iglesia. Y lo que garantiza que seamos iglesia es si tenemos el Espíritu Santo. Alguien que no esté comprometido con el Señor, aunque esté en la iglesia, no es iglesia. Tienes el nombre de Jesús grabado contigo. Tiene sus iniciales. Por eso, desde que un espíritu del mal te ve, él sabe leer y dice, ese le pertenece al gran rey. Esa le pertenece al gran rey. Y cuando se alborotan es porque tienen miedo. Aleluya. Llegaron los embajadores. No se pueden dejar operar porque son capaces de hacer cualquier cosa. De nuestra herencia hasta la redención, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hemos recibido por medio de Jesús una posición, una posesión que nos posiciona. Tenemos una posesión ya adquirida. Aleluya. Por eso lo que se ve ahora no se compara con lo que viene. Y el mismo apóstol Pablo está diciendo que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Aleluya. Así que acepto el proceso porque yo sé que lo que viene es grande. No compro el proceso, pero si llegó lo acepto porque sé que lo que viene es grande. Es tan grande que el apóstol Pablo dice que no ha pasado por mente humana. La Biblia describe cosas extraordinarias y es más que lo que dice la Escritura. Porque la manera de describirlo en la Escritura lo recibimos como seres humanos mortales. De esas cosas que recibimos como seres humanos mortales, la vemos desde un ángulo por medio de comparaciones. Pero son extraordinarias las que el Señor ha declarado. La redención, hasta la redención, hasta que suene la trompeta, porque ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, pero este cuerpo nuestro necesita también su momento de redención cuando suene la trompeta. Y que podamos recibir la posición que ya se nos entregó para alabanza de la gloria de Dios. De manera que el nombre de Jesús sigue teniendo toda autoridad en el nuevo pacto. Y deberíamos utilizar esa autoridad conforme Él ha establecido y ser tan cuidadosos con el nombre de Jesús como en el antiguo pacto éramos cuidadosos o eran cuidadosos con el nombre de Jehová, que no se podía ser utilizado en vano. El nombre de Jesús, aunque lo utilizamos muy a menudo, tenemos que tener cuidado porque no debemos utilizarlo en vano. No le digan el nombre de Jesús si usted no va a cumplir. Aleluya. Aleluya. No use la autoridad del nombre para beneficios personales, ni para engañar, ni para colarse. No. Tenemos que utilizarlo conforme al diseño de Dios para el beneficio de la gente, para desatar cosas en favor de la gente. Liberación, sanidad, conocimiento, poder, autoridad. Y no olviden
que la autoridad del nombre de Jesús es universal. En todo lugar opera. Pero quien lleva la bandera del nombre de Jesús tiene que estar autorizado para cargarla. Porque si no está autorizado para cargarla, no produce el mismo efecto. Y estamos autorizados para cargarla cuando recobramos la autoridad personal. Te bendigo esta noche. Declaro la gracia sobre esta casa. La gracia del Señor. Que aceptamos el señorío de Cristo. Que nuestra mirada está puesta en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Que no negociamos la relación con Jesús bajo ninguna circunstancia. Y que seguimos con la bandera en alto. Aleluya. Porque esta casa ha sido conquistada por Jesús. Porque mi corazón ha sido conquistado por Jesús. Porque tu corazón ha sido conquistado por Jesús. Porque tu vida, tu familia, tu ser ha sido conquistado por Jesús. Y su bandera seguirá firme. Y su nombre nos dignifica. Y no sacaremos su nombre ni de nuestras alabanzas, ni de nuestras predicaciones, porque su nombre nos dignifica. Aleluya. Y no nos avergonzaremos de su nombre. Porque si lo hacemos ahora, el día que necesitemos que ese nombre nos sirva, el mismo Señor se va a avergonzar de nosotros. Aleluya. Señor, te doy honor y te doy gloria. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Señor, que fluya en esta casa la autoridad de tu nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Es el único dado a los hombres bajo el cielo para que sean salvos. Aleluya. Aleluya. Nos rendimos esta noche y te pedimos, Señor, que nos restaure, que nos guarde, Señor, de toda situación pecaminosa, que nos ilumine, que nos lave con tu sangre para nosotros poder ejercer autoridad personal. Porque en tu nombre el infierno va a respetarnos. Pero necesitamos vivir para ti, agradarte. Señor, revoluciónanos, transfórmanos. Permítenos cuidar aquellas áreas que sabemos que somos débiles. Esas áreas pequeñas, Señor, que dejamos vulnerables muchas veces para cubrir las áreas grandes. Guárdanos, Señor. Perdónanos, Señor. Santifícanos, Señor. Oh, queremos utilizar la autoridad de tu nombre para beneficiar a la gente de este mundo que tiene necesidad. Queremos estar aptos para hacerlo y que no se retrase ninguna bendición en favor de la gente. Nos rendimos esta noche. Tú eres el Señor. Guarda nuestro ser, Señor, con unidad entre nosotros. Guarda nuestras palabras. Guarda los negocios que hacemos. Guárdanos, Señor, con la gente que nos relacionamos. Líbranos de tramposos, Señor. Guárdanos. Oh Espíritu de Dios, sopla sobre nosotros con poder y autoridad. Revoluciónanos para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Nuestro ser te pertenece.